Estamos en el final del punto 5, entendiendo la cosmovisión del mundo desde la cosmovisión bíblica. Estuvimos viendo el choque entre dos reinos. Habíamos arrancado en el punto 1, cuando entendemos la condición espiritual del mundo caído, podemos preparar mejor nuestro mensaje, porque nosotros también estuvimos ahí. La negación de Dios es la conclusión a lo que llegan los necios, que es lo que dice el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aunque se hayan graduado con las más altas calificaciones académicas, porque mediante la sabiduría natural no se puede conocer a Dios. Y ahí está el texto de 1 Corintios 1:21, que dice eso. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vimos, el apóstol Pablo en el primer capítulo de Romanos asevera que el ser humano no tiene excusa. No puede decir que no tiene conocimiento de Dios porque Él se manifestó desde el principio a través de la creación. La verdad es que el hombre deliberadamente dejó de glorificar a Dios y darle gracias para vivir de acuerdo a sus razonamientos. Profesando ser sabios, se hicieron necios, iniciando la decadencia que vemos en nuestros días. Y eso está en Romanos 1, del 18 al 32. Ahora continuamos con el punto 3. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 1, 24? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién va a leer el punto 3, el primer párrafo? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquellos que fueron llamados a escuchar el Evangelio y tuvieron la luz para poder ver y recibir la gracia salvadora que produjo convicción de pecado, también logran experimentar un poder sobrenatural que comienza a modificar los códigos o patrones de pensamiento que hasta ese momento controlaban su cosmovisión. Cambio de cosmovisión acá. Bueno, acuérdense que estamos dentro del punto de entendiendo la cosmovisión del mundo desde la cosmovisión bíblica. ¿Por qué? Porque algo pasó. En lo que dice el texto de 1 Corintios es que más para los llamados, así judíos como griegos, acuérdense que tanto los judíos como los griegos, pertenecen a dos cosmovisiones totalmente distintas, ¿no? Por su trasfondo cultural, por la parte espiritual, unos politeístas, los otros monoteístas. Toda la historia de los judíos y la historia de los griegos justamente hace que sean dos cosas totalmente distintas. Sin embargo, a pesar de las diferencias y a pesar de las cosmovisiones distintas, tanto el uno como el otro, los unos como los otros, cuando son tocados por el poder de Dios, por la palabra del Evangelio, tiene tanto poder eso para transformar, para cambiar la vida de las personas, que no hay cosmovisión que valga. Cuando el poder de Dios obra en la mente y en la vida de las personas, sea en la cosmovisión que tengan, sea cual sea, son transformados, son tocados. Por eso dice Pablo, tanto para los judíos como para los griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. El mensaje de salvación puede transformar la mente de los dos, de las dos cosmovisiones. No hay cosmovisión que se resista al poder del Evangelio de Cristo. Y esto sería la cosmovisión de Cristo. Por eso, esto es espectacular. No es que hay algún tema que no sea tocado por el poder del Evangelio. No hay ninguna persona, ninguna raza, ningún contexto que el Evangelio de Cristo no pueda llegar. Por eso el Evangelio de Cristo se puede predicar a todas las naciones de todo el planeta, que de alguna manera va a llegar, el mensaje va a llegar. Justamente el tema es prepararnos para poder transmitir ese mensaje dentro de la cultura que sea. Si sabemos que es poder de Dios y tiene la capacidad de transformar a las personas,
justamente, bueno, está en nosotros ahora ver cómo usamos las herramientas, el bisturí, ¿se acuerdan? O sea, los elementos que tenemos a nuestra disposición para que ese mensaje llegue, sea cual sea el contexto o la cosmovisión que tengamos que enfrentar. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y digo, esto está bueno que lo afirmemos, porque de esa manera nosotros nos preparamos para nosotros mismos. Porque yo la otra vez contaba, ¿no? Yo pensaba que determinada persona nunca iba a aceptar a Cristo. Porque yo decía, no, a este Dios no lo puede salvar. Este no. El día que entre a una iglesia se caen todos los santos. No quiere saber nada con Dios. Es perder el tiempo. No es perder el tiempo, porque si yo tengo ese pensamiento, este nunca se va a convertir, estoy negando este versículo que acabamos de leer. Porque no creo que Cristo tiene poder para tocarlo, para transformarlo. ¿Qué iba a decir? No, iba a decir de que el pueblo que eligió Dios necesitaba de un Salvador también, que son los judíos, ¿no? Pero no es solo para los judíos, porque eso también fue en su momento una barrera. Ellos pensaban que el Mesías era para ellos nada más. Y Jesús rompió con eso. Pablo en su ministerio rompió con eso, con ese paradigma. Pedro lo tuvo que con el sueño. Claro. Con la visión, no con el sueño. Pedro tuvo que quebrar eso. Por eso digo, cuando nosotros estudiamos este tema, por eso decimos, tenemos que empezar por casa a hacer apologética interna. Porque son barreras que nosotros tenemos que derribar en nosotros. Seguimos con el párrafo que sigue. Se trata del Espíritu Santo. Se trata del Espíritu Santo que ahora viene a habitar en la vida del nuevo creyente con una sabiduría oculta, solo reservada para aquellos que ahora le aman y desconocida para los que piensan que se las saben todas. Lucas 10, 21, 24. Esa sabiduría nos permite ver, oír y entender lo que antes resultaba imposible o era desconocido para nuestra mente. Y también nos permite hablar con argumentos espirituales lo que el mismo Espíritu acomoda y revela, porque Él conoce las profundidades de Dios. 1 Corintios 2, del 6 al 12. Cuando el apóstol Pablo dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo, por un lado nos permite comprender que Él mismo nos desafía a revisar nuestra escala de valores para ver si coinciden con los mismos principios que el Señor Jesús poseía en coherencia con la palabra de su Padre. Por otra parte, Santiago 3, del 13 al 18 nos confirma que esa sabiduría oculta desciende del cielo y es diferente a la sabiduría terrenal. Su motivación, su manifestación y su fruto son totalmente diferentes. Los celos, la envidia, la crítica y las peleas constantes son el reflejo de una mente perturbada y gobernada por el diablo, mientras que la sabiduría del cielo se reconoce por los frutos del Espíritu Santo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. Bueno, acá entramos en un punto interesante, esto de la sabiduría oculta. Se trata del Espíritu Santo que ahora viene a habitar en la vida del nuevo creyente con una sabiduría oculta, dice el comienzo del párrafo. ¿Qué dice Lucas 10, 21 al 24? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has reservado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Y volviéndose a los discípulos le dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis,
y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esto es hermoso, ¿no? ¿De qué se alegra el Señor? Te alabo, Padre, ¿por qué? Porque escondió Escondiste estas cosas de los de sabios los sabios y entendidos si lo revelaste. y las han dado a mí. Ahí decimos, solo reservada para aquellos que ahora le aman y desconocida para los que piensan que se la saben todas. O sea, Dios reveló, cuando habla de niños ahí, ¿de qué está hablando? ¿Qué es lo que quiere decir? De la inocencia. Claro, de aquellos que con sencillez, con inocencia, con fe, ahora se acercan a Dios de otra manera. Están abiertos porque entendieron que justamente Dios es el que se les revela, lo pudieron conocer, lo aman, por eso desean las cosas de Dios, y a esos Dios les revela esa sabiduría oculta. Pero la oculta, ¿de quiénes? De De los los entendidos. de los que creen que se la saben todas. Esta sabiduría ahora nos permite ver, oír y entender lo que antes resultaba imposible. O sea que a nosotros nos sucedió lo mismo. Un velo fue quitado para que podamos ver. Lo que antes nos costaba entender, ahora hay algo sobrenatural que opera en nosotros que nos permite entender lo que antes no entendíamos. Y eso es algo espiritual. Y en 1 Corintios 2, 6 al 12, ¿qué dice? Sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría. Pero no empleamos la sabiduría humana como la emplea la gente y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto antes de crear el mundo y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida. Como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el Espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Otra vez aparece acá el concepto de la sabiduría oculta. Ahí dice el conocimiento que estaba en lo secreto, dice, ¿no? En esa versión. Algo que nos era imposible poder acceder a ese conocimiento, porque ¿quién tiene que intervenir para que podamos entender ese conocimiento? El Espíritu Santo. Es lo que dice Pablo allí, cuando habla de este tipo de sabiduría. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por, versículo 10, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Tuvo que intervenir el Espíritu Santo, porque es un conocimiento espiritual. Eso que estaba oculto antes, únicamente el Espíritu Santo lo puede aclarar en nuestra mente cuando se produce ese milagro del nuevo nacimiento. Hasta que eso no pase, va a ser imposible poder acceder a esa sabiduría espiritual. También Pablo dice acá en Corintios que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios porque para él son locura, porque se tienen que discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y aclara y explica
¿Por qué es el Espíritu Santo el que tiene que intervenir en esta revelación del conocimiento oculto que estaba antes para nosotros? ¿Por qué es el Espíritu Santo que tiene que estar ahí ayudándonos? Primero porque el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad, ¿no? Es Dios. Dios es Espíritu. Pero la persona del Espíritu Santo es la que tiene acceso hasta lo más profundo de Dios. Dios es Espíritu. O sea, no hay nada de Dios que el Espíritu Santo desconozca. Esto es asombroso, es profundo. Volviendo al punto de la revelación del Espíritu Santo, ¿no? Lo que antes nos era oculto, ahora el Espíritu Santo nos ayuda a entender, porque para el Espíritu Santo no hay nada de Dios que esté escondido, porque el Espíritu Santo llega a cada rincón de la persona de Dios, para decirlo de alguna manera. Dios no tiene rincones así, pero digo, pues si no tendría un límite. Pero Dios, que es ilimitado porque es Espíritu, puede ser conocido plenamente por el mismo Espíritu. Y ese Espíritu Santo es el que reveló la Biblia, el que inspiró el texto bíblico. O sea que todo lo que Dios nos quiera revelar de su persona, el Espíritu Santo lo hizo puntualmente a través de la revelación en la palabra de Dios, por un lado. Y por otro lado, cuando el Espíritu Santo viene a habitar la vida del creyente, también nos revela todo lo que Dios nos quiera revelar, porque nuestra mente, lógicamente, en este cuerpito limitado, no puede entender todo lo de Dios, pero sí todo lo que Dios nos quiera revelar lo podemos entender solamente por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Esto yo sé que es claro, ¿no? Lo entienden. Qué silencio, esos silencios matadores. Un hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo quiere lo entender. Bueno, pero esa es la ventaja que tenemos por ser hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos guía, el que nos hace entender la palabra, el que pone las palabras en nuestra boca cuando se nos queman los papeles, viene el Espíritu Santo y nos auxilia. Pero antes eso no lo teníamos. Ahora, ¿por qué digo que es importante repasar esto? Porque a la hora de hacer apologética o a la hora de dar testimonio de nuestra fe, tenemos que entender, tenemos que recordar esto, porque la persona que tenemos enfrente no tiene lo que nosotros tenemos ahora. Y a veces pensamos que la persona que está dialogando con nosotros tiene que entender. ¿Cómo no va a entender? ¿Cómo no va a aceptar? Y a veces nos ponemos mal porque alguien no es receptivo a lo que nosotros le estamos diciendo, pero no es porque sea malo, porque, bueno, a veces sí, a veces hay uno de esos. Pero digo, no es porque deliberadamente él se cierra, sino porque hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Se acuerdan de ese texto? Que pone ese velo para que lo que uno le dice sea incomprensible para su mente que no tiene el Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener paciencia. O sea, no podemos olvidar esto, o sea, no tenemos que dejar que esto se nos pase, porque si no, nosotros cerramos la puerta a transmitir lo que Dios quiera revelar, o puntualmente en el mensaje del Evangelio, ¿no? Pero es porque pasa eso, espiritualmente se da este fenómeno. Ahora nosotros lo podemos entender, pero antes estábamos en la misma situación. Bueno, cuando nos toque hablar con alguien, recordemos esto. Hay una sabiduría que ahora a nosotros se nos es concedida, pero antes también se nos era oculta. ¿No? Ahora tenemos ayuda. Claro. Estábamos muertos en delitos y pecados antes. ¿Dónde quedamos? En lo de Santiago. Santiago 3:17. Eso es lo que tenemos ahí en la hojita. ¿Qué dice? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable y benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Acá Santiago nos da ejemplos de cómo se diferencia la sabiduría oculta o la sabiduría terrenal de la sabiduría que baja del cielo. ¿Cómo es? Primeramente pobre, después pacífica, amable, benigna y llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Esto se manifiesta en nosotros? Ay, 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 ay. La sabiduría que es de lo alto es primeramente, Pura. después, Pacífica. después, Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, estas cualidades de esta sabiduría que viene del cielo, ¿en qué área de nuestra vida se manifiesta? ¿Qué es lo que menciona acá? Por eso cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, ¿qué es lo que va a procurar hacer? Sanar la relación. Y qué hermoso es. Si yo no tengo ese espíritu, o si no tengo ese conocimiento que Dios me da para que yo aprenda, mira, ahora sos un hijo de Dios, Dios te perdonó, si alguien te hizo algo, perdona, busca la restauración. O si alguien no te cae bien, bueno, no a todos el mundo le caemos igual. En la iglesia, ¿cuántos amigos tenemos? Podemos contarlo con lo de una mano. Gente con la que tenemos confianza y podemos hablar cosas. No con todos podemos hablar de algunos temas, porque todavía no está esa confianza o esa amistad sincera en donde uno puede decir, no, yo no tengo problema porque sé que esto se muere acá y nadie se va a enterar, ¿no? Pero con todos tenemos esa misma confianza, no, porque no nos conocemos plenamente. Ahora, cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, si hay algo que todavía no está claro, nos va a llevar a aclararlo. Si hay una relación que está tensa, el Espíritu Santo nos va a guiar para que distendamos la relación y busquemos conciliar cosas, buscar la paz, ¿no? Los frutos del Espíritu son todas esas cosas, ¿no? Gálatas 5:20. Amor, gozo, paz, paciencia, tenernos paciencia, benignidad, bondad. Habla de las relaciones. O sea, si el Espíritu Santo nos da todo ese conocimiento, las relaciones tienen que modificarse, tienen que sanarse, tienen que restaurarse. Por eso Pablo dice, sin incertidumbre, ni hipocresía, ni agachadas, ni cosas ocultas, transparencia, sinceridad. Aunque nunca quizás podamos tener la confianza que tenemos con otros, pero la relación es sana. No sé si se entiende la idea. Si eso no sucede, si no hay ningún tipo de tendencia a dejarnos guiar por el Espíritu Santo en estas áreas, ¿está el Espíritu Santo haciendo una obra en mí? Tengo que estar revisando mi relación con Dios primero, porque hay un problema, no entendí algo de lo que Dios me dio. ¿Conozco a Dios realmente? ¿Conocí el amor de Dios? Si conocí el amor de Dios en mi vida, ese amor de Dios me va a llevar, ese amor vertical me va a llevar a un amor horizontal. Es interesante esto, para evaluarnos a nosotros mismos. ¿Cómo me llevo yo con los hermanos? Porque si Digo que amo a Dios a quien no veo. Que es lo que usted recién estaba diciendo. Primera de Juan. ¿No? Primero de Juan. Ay, la di el sábado en la escuela bíblica. ¿Eh? Ese versículo bíblico se lo di a los chiquitos. ¿El sábado pasado? Claro. ¿Cómo puedo decir que amo a mi hermano a quien veo? Por eso hay cosas que nos ayudan a evaluarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Le estoy dando lugar a la sabiduría de Dios o todavía me está haciendo oculta a mí esa sabiduría? No la entendí todavía. Escuchá acá lo que dice. El prójimo tampoco ayuda. Dice. La pone difícil también. Ah, bueno. No entendió nada. No llega a casa para la próxima vení convertida. Bueno, vamos a ver si terminamos. Entonces, lo que dice Santiago nos ayuda a saber si estamos bien.
O sea, si hay algo de esto en nosotros, bueno, algo entonces del Espíritu Santo está pasando en mí que me va cambiando. ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene de lo alto, que es de Dios, es primeramente pura, pacífica, no busca pelearse con todo el mundo, ni puerear a todo el mundo, sacarle los defectos a todo el mundo. Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Antes no teníamos misericordia. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿En dónde están cautivos nuestros pensamientos? Ahora acá nos seguimos autoevaluando. ¿En dónde están cautivos nuestros pensamientos? ¿O dónde deberían? ¿Quién ocupa o qué ocupa nuestros pensamientos? 2 Corintios 10, 4 y 5, ¿qué dice? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento A la obediencia de Cristo. ¿Cómo obedecemos a Cristo? ¿A través de qué obedecemos? La palabra. O sea, la palabra nos ayuda porque nos guía, nos enseña a hacer lo que Dios quiere. Entonces, ¿obedezco eso? Me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo. Claro. Entonces, si yo no hago eso, que Dios me enseña a través de su palabra, ¿estoy obedeciendo? No. Porque todavía mis pensamientos entonces están gobernados por otro espíritu, por otro tipo de sabiduría. Es acá cuando en la apologética nos encontramos con una mente que se formó con los códigos y los principios del mundo. En el ojo por ojo y diente por diente, me las hiciste, me las pagás. No, yo con vos me hiciste esto, nunca más, te hago la cruz, no te presto nunca más nada, no te confío nunca más nada. O sea, espíritu de condena, cuando alguien no reúne mis parámetros o mis requisitos. Y a eso se refiere Pablo, que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, sea cual sea la condición de la persona. Es tan poderosa la palabra de Dios y el Espíritu Santo cuando trabaja en una persona que cambia eso y cambia su realidad. Ahora, sigue diciendo que tenemos que llevar cautiva nuestra mente, nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Si eso no sucede, podemos estar 1000 años en la iglesia que no va a haber ningún tipo de cambio en nuestra mente, porque seguimos trabajando en nuestra mente con los parámetros del mundo. Sí. Claro, o sea, nuestra mente nunca fue llevada cautiva a la obediencia a Cristo, sino que sigue cautiva en los códigos del mundo. Pero eso ya pasaría por la decisión de cada persona, porque el Espíritu Santo quiere, pero si yo no lo dejo... Claro, el Espíritu Santo no tiene lugar, no encontró lugar en ese corazón, por lo tanto no está gobernando esa vida. Por eso tenemos que evaluar quién es un hijo de Dios realmente y quién es un simpatizante o un seguidor. En la iglesia podemos tener asistentes a las reuniones, pero eso no quiere decir que sean hijos de Dios. Que tenga un corazón con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en una persona, ese mismo Espíritu Santo te va a impulsar, te va a guiar a llevar tu pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Si no está el Espíritu Santo, yo sigo haciendo la mía. Los demás pueden pensar o creer lo que quieran, yo sigo creyendo lo que aprendí desde chiquito, lo que me enseñaron en la casa, lo que aprendí en la calle. Pero en ese caso, cuando vos escuchás, porque suponte que vos venís todas las reuniones, ¿no? Y vos no tenés un corazón y los pensamientos cautivos, pero vos al escuchar la palabra, después vos salís y haces lo que querés. ¿Esa conciencia no te acusa? O sea, porque si bien tu corazón no está para con el Señor o para llevar los pensamientos cautivos, pero vos al escuchar la palabra,
quizás algo te debe... Si tenés el Espíritu Santo te va a acusar, si no, no te acusa. Venís a escuchar y nada más. Pero que así como lo escuchas, entra y sale. Y obviamente. Sí, Sí, sí. no entra. Claro, Obviamente. ver lo opuesto y... Claro. Por eso mismo dice que nos examinemos y también, digamos, para entender por ahí a ese, de poder quizás orar, pedirle al Señor que nos guíe a orar por ese, cómo llegar, cómo hablarle. Y pero eso que En también... algún momento estuvimos en ese lugar. Sí, por supuesto, pero, o sea, pero escuchar la palabra y tampoco la entendés, Y entonces. sí, y porque no se te reveló todavía, no te sacó el velo. Hay El Señor. gente que ha estado mucho tiempo, no solo en nuestra iglesia, en Claro, diferentes sí, sí. congregaciones, que después de un tiempo hubo un clic, le cayó la ficha y dice, ahora entiendo, ahora... No, bueno, ahora pero en ese caso, pero cuando vos, es porque vos dejaste que eso pase en tu vida o no. Claro, cuando es Cuando voluntariamente. vos le das sí. caída al Espíritu Santo, si no, nunca vas a hacer Claro. ese clic. Claro. Sí. Pero mucha gente, hasta hijos de creyentes, o esposos o esposas, que vienen acompañando a su compañero o su compañera y que están porque, bueno, la tengo que acompañar o lo tengo que acompañar, ¿no? Pero vienen y están y ocupan un lugar y escuchan la prédica y están en el momento de alabanza y siguen el relato bíblico, pero ¿qué los motiva a venir? Acompañar a la persona para, bueno, para que las cosas sigan bien, para cumplir. O hasta para cumplir con el pastor, o hasta para, no sé, lo que sea. Pero todavía sus pensamientos no están cautivos a la obediencia a Cristo, porque el Espíritu Santo no lo está provocando, impulsando para que lo haga. Sigue viviendo según sus códigos, o según sus parámetros, o sus principios. Yo creo esto y a mí nadie me mueve. Yo escuché literalmente decir a más de uno, no, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer con mi vida. ¿No escucharon eso alguna vez? No dijimos Qué eso loco. alguna vez. Claro. No, el pastor puede decir eso, pero yo no creo esto. No, acá el Triqui enseña esto, pero yo creo esto. O sea, no hay... Tampoco nadie está obligado a creer todo lo que el otro cree. Pero cuando hay... No, estamos hablando de creer lo que dicen los Claro, cuando estamos hablando de aquello que es básico en la fe, Claro. no puede tirar uno para un lado y otro para el otro. Sí. El Espíritu Santo lleva a la Una unidad. pregunta, me la hace a mí, pero... ¿Y Sarita. qué pasa con las personas que quieren, vienen, pero a veces les cuesta? O sea, vienen... Y hay que orar para que en algún momento les caiga la ficha. Que les deje de costar. No, mientras vengan hay esperanza. Claro. No, digo, tampoco, bueno, son cosas que también tenemos que cambiar en nuestra estructura, ¿no? Porque a veces pensamos que es venir a la iglesia, venir a una reunión, que es el único momento en donde pueden tener un encuentro con Dios. O demostrar. No, pueden, si la persona está abierta a conocer de Dios, puede encontrarse con el Señor en cualquier lado, y eso después lo va a hacer que necesite la comunión y venir a la iglesia. Pero no es que porque venga a la iglesia es garantía de que está encaminado. No, hay mucha gente que viene a la iglesia y no quiere decir que esté encaminado en hacer la voluntad de Dios. Porque Sara, en la semana tenés 4 horas que estamos de reunión. Después tenés toda una vida en la semana que tenés que estar con. Uno viene a adorar al Señor. Digamos, me lleva lo que está dentro de mi corazón, Claro, bueno. esa necesidad a buscar al Señor. Por eso hay cosas que tenemos que rever en nosotros mismos sobre quién es el que gobierna nuestros pensamientos o nosotros a quiénes estamos sometidos. Por eso la pregunta ahí final, ¿en dónde están cautivos nuestros pensamientos? Si están cautivos o desean obedecer a Cristo, se va a notar, se va a ver. No vamos a venir a la iglesia por obligación o para quedar bien con alguien. Vamos a venir porque queremos estar en comunión con el Señor y con los hermanos y lo disfrutamos. No vemos la hora de que llegue el día de la reunión para estar juntos. Cuando eso es al revés,
Otra vez tengo que venir a la iglesia, estamos mirando la hora, a ver cuándo termina la reunión, porque ya no aguantamos más. ¿Qué espíritu me está gobernando si yo pienso eso? ¿No nos pasó eso en algún momento? Que estamos ahí en el culto, pero nuestra mente no está cautiva en las cosas que Dios está diciendo. Nuestra mente está pensando, tengo que prender el fuego para comer el asado, para que no se haga tarde. Digo el asado en el mejor de los casos, o lo que sea, aunque sean fideo con manteca y queso, o con pesto. Y nuestra mente está pensando, ¿tengo nueces, tengo albahaca para hacer el pesto? Y Dios está hablando, el predicador está ahí matándose para hacer que la palabra del Señor llegue, ¿no? El Espíritu Santo quiere hacer eso, pero nuestra mente no está cautiva y no está anhelando escuchar lo que Dios está diciendo. Es tremendo, cada vez que se abre la Biblia en una reunión, sea cual sea, Dios mismo baja y habla. ¿Cómo no vamos a perder eso? ¿Cómo vamos a dejar que nuestra mente se desvíe para otro lado? Está corriendo Colapinto en Azerbaiyán. ¿Cómo habrá salido? ¿Cómo habrá terminado la carrera? O lo que sea, está jugando Argentina. ¿En dónde están cautivos nuestros pensamientos? Pero bueno, eso es ponerle en la hora de reunión, pero después el resto del día, ¿qué pensamos? Si pensamos en las reuniones, el resto del día. Bueno, vamos a terminar. La idea es que esto nos ayude a rever algunas cosas en nosotros para también poder comprender al otro en su cosmovisión. Y podríamos resumir, dice al final, que la apologética bíblica debe poner en evidencia la fragilidad de las cosmovisiones mundanas, demostrando que la cosmovisión del cristianismo bíblico tiene respuestas superadoras para todos los interrogantes existenciales. O sea, lo que nosotros tenemos ahora en Cristo, el mensaje que nosotros tenemos para dar, siempre va a ser superador, va a ser mejor que la cosmovisión que tiene el mundo, que lo que el mundo piensa o cree. Nosotros ahora tenemos algo que justamente tiene que ver con lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, pero que también nos revela de Dios. O sea, lo que decíamos, ¿no? Tenemos a nuestro alcance la palabra de Dios, Dios se revela a través de su palabra, nos enseña cosas que antes para nosotros eran misteriosas también y ocultas, y esa sabiduría que viene del cielo, que habla Santiago, está a nuestro alcance, y si tenemos poca, ¿qué dice Santiago? El que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la dará abundantemente, y sin reproche le será dada. O sea, tenemos ese recurso. Señor, hay algo que no entiendo. A ver, ¿qué no entendés? Digo yo, ¿no? Que dice el Señor. Bueno, esto no entiendo. Bueno, esto es así. Y cuando buscamos de Dios, el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio a aclararnos, a enseñarnos cosas. Y aún cuando uno, por ahí me sucede de leer siempre, algo que lo entiendo intelectualmente, lo estoy entendiendo, pero no lo entiendo con la profundidad que sé que es de parte de Dios. Bienvenida al club. Entonces, ¿qué me pasa? Digo, Señor, soy cortita, ¿sabes? Sí, bueno. Y le digo, y entonces me doy cuenta que es el Espíritu Santo, porque es una cosa que es ¡wow! Antes no lo veía, ahora lo veo. ¿Querés orar ese para terminar? Bueno, cómo no. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, aún por la fuerza, Señor, que provienen de ti, Señor. Gracias por el sustento, gracias por tus añadiduras, Señor. Gracias porque podemos estar aquí, Señor, escudriñando tu palabra, que tan bien nos hace, Señor, que tan buena es para nuestras vidas.
Señor, en esta hora y en tu nombre, Jesucristo, Señor, que podamos meditar en esto, lo que nos llevamos de ti, que podamos realmente darte cabida a ti, Espíritu Santo, que podamos en el día a día llevar cautivo nuestros pensamientos a ti, Amén, Señor. aún nuestras obras, Señor, para agradarte en todo momento, Amén, en todo Jesús. tiempo, Señor. Que puedas realmente en cada uno de nosotros encontrar ese lugar, Señor, aunque muchas veces es difícil, aunque muchas veces me es difícil, Señor, pero te doy lugar a ti para que tú hagas, Señor, conforme a tu voluntad, para que doblegues aún, Señor, aquellas cosas que tú conoces de mí, Padre, y así, Señor, puedas lograr en mí esa santidad que tanto quieres, en tu pueblo, Señor, en tu cuerpo, Señor, que nos unas en un mismo sentir, porque al fin y al cabo, Señor, tú vienes a buscar una iglesia, Señor, unida, un cuerpo, Señor, solo para ti, Señor. Gracias por estos tiempos, gracias por esta sabiduría, Señor, que es para nosotros los entendidos en ti, Señor. Gracias porque todas las cosas nuevas que tú estás haciendo en nosotros, Señor, gracias. Y te pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón, Señor, para el jueves la reunión, para que inclusive podamos venir ya poniendo todas las cosas a cuentas contigo, que esté todo bien, Señor, y juntos, Señor, como tú quieres, poder, Señor, alabar y bendecir tu nombre, Señor, y no limitándote, Padre. Empieza a obrar en los corazones, inquiétanos, Padre, y bendice a tu pueblo, bendice a este grupo, Señor, bendice al que está por ingresar, cúbrelos en el regreso a casa, que esté todo bien, Señor. En tu nombre bendito, Jesús, gracias. Nos sentimos afortunados de ser tus hijos, Señor, y más en estos tiempos, Señor. Confiamos en ti, nos aferramos a ti y a tu palabra, Padre. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.